Muy bien, el día de hoy vamos a desarrollar sobre patología degenerativa cervical. Eh, Parece temas puntuales, simples, pero en realidad cuando uno va buscando cosas se puede hablar mucho de estos temas. Vamos a iniciar con el tema de radiculopatía cervical, el manejo a cargo del doctor El Ashkari, que es el cirujano de columna de neurocirugía del Hospital Almenara. Adelante, doctor Cari. Gracias por su participación. Muy buenas tardes, Eduardo, gracias. Gracias también a la Asociación Peruana de Cirugía Vertebral y mi deseo es que efectivamente, como lo manifestaron el día de ayer, tengamos a bien, siempre importante estas reuniones, perdón, que nos ayudan a nosotros a poder no solamente compartir las experiencias, sino también manejar eh, mejor, digamos, nuestros casos, ¿no? Con la experiencia de otros colegas. Listo. Muy bien. Creo que la radiculopatía cervical, como se ha manifestado, es un tema bastante puntual. Sin embargo, creo que es el tema de apertura, digamos, para poder ahondar los siguientes temas que vienen, ¿no? Entonces, efectivamente, nuestros objetivos principales de esta presentación es que lo pongamos en contexto, la radiculopatía cervical, verificar sus características clínicas y además repasar efectivamente cuál es el enfoque terapéutico que podamos tener ante una situación como esta. La, en sí, la definición de radiculopatía cervical pues es ya bastante conocida. Sin embargo, hay que especificarla como dolor en una o ambas extremidades superiores, frecuentemente, esto es muy importante, frecuentemente en el contexto de cervical. Y esto es principalmente, en este caso, secundaria compresión o irritación de raíces nerviosas cervicales. No siempre se acompaña, pero puede ser que se acompañe de déficit motor, sensitivo o de reflejo. Muchas causas tenemos para tener una radiculopatía cervical, ¿no? En este caso pueden ser tumorales, puede ser inflamatorias. Sin embargo, el contexto de esta reunión es efectivamente la patología degenerativa. ¿Y cuáles son? Principalmente el, eh, una estenosis por una hernia discal o una estenosis por forminal, en este caso, por una degeneración uncal o uncovertebral y degeneración de la faceta articular, que pueden hacer una irritación o una compresión de la raíz nerviosa. Y como hernias podemos tener varias localizaciones, ¿no? Mediales, medianas, laterales y foraminales. Epidemiología de la radiculopatía cervical. Es frecuente, al igual que la patología degenerativa en la región lumbar, es el doble de frecuente, casi el doble de frecuente en varones. Se habla de 107 por 100.000 habitantes o 100.000 varones, y en mujeres 64 por 100.000 de ellas. Su edad promedio dista un poco ligeramente de la región lumbar, es un poquito más tardío, de 50 a 54 años de edad, y se habla de que la compresión radicular por hernia discal es del 22% en estos casos. La producen más o menos en la quinta parte de toda la radiculopatía cervical corresponde a hernias discales. Y algo llamativo siempre es que muchas veces tenemos hernias traumáticas, pero no siempre producen, no producen, o es raro que se produzca por un trauma, ¿no? La radiculopatía cervical. Es un punto también muy importante. Pues bien, habíamos dicho que es básicamente el dolor en las extremidades, ¿no? Y ese es justamente el dolor radicular, es el síntoma más frecuente. Se habla también de parestesias, de debilidad, ¿no? Entumecimiento, y esto no menos importante, y también tiene su frecuencia, es el dolor irradiado a la parte posterior del hombro y región periescapular.
recuerdo que igual cuando estaba haciéndome la formación de neurocirujano, pues era difícil de poder explicar la sintomatología de esta, pero actualmente ya está establecido que efectivamente se puede presentar ese tipo eh, de sintomatología, a sabiendas de que habríamos que descartar de todas maneras patología del hombro. Asimismo, se manifiesta como agravamiento de estas molestias a la extensión y la lateralización del cuello, como si fuese un edema, ¿no? Pero los pacientes muchas veces vienen con esa característica, incluso manifiestan que al subir las escaleras, porque tienen que mirar hacia arriba, tienen agravamiento de sus molestias, ¿no? Entonces hay que estar a la expectativa con este tipo de cosas. Sin embargo, para nosotros siempre va a ser importante que verificar los red flags o las banderas rojas para determinar que si hay una patología maligna, si hay mielopatía o si hay abscesos espinales. ¿Qué son importantes? Cada uno tiene su característica, ¿no? Bajada de peso, por ejemplo, si es maligno, si el dolor es nocturno, es muy importante. Si hay mielopatía, seguramente hay clonus, hiperreflexia y abscesos espinales también con fiebre y en aquellos que tienen una historia de abuso de droga, ¿no? O inmunocomprometido. El reconocimiento de estas red flags está como grado de recomendación B en las guías de manejo de radiculopatía cervical. Otra cosa muy importante es verificar el territorio radicular ya bastante establecido y bien conocido, ¿no? Entonces, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Henderson y colaboradores de un estudio de 726 pacientes precisan algo muy importante. Se dice que la braquialgia es el síntoma más frecuente, ¿no? 99.4%. Pero de estos, la mitad o 53.9% son claramente radiculares. Los demás son difusos. Eso es muy importante porque no siempre tenemos que encontrar un territorio específico. Muchas veces hay dos territorios o, como se menciona acá, difusos. Por otra parte, se habla del dolor cervical como también síntoma frecuente porque hemos dicho que generalmente es dolor hacia las extremidades y que se acompaña o está bajo el contexto de una cervical, ¿no? Se habla del 79%. También el dolor escapular, ¿no? E incluso se habla del dolor escapular de la parte del tercio superior de la parte escapular, se habla de, por ejemplo, de C6. De la parte media periescapular, se habla de territorio C7 generalmente. Y si la tercio inferior de esta, de la zona escapular, se habla de C8 y T1. Otras características, el dolor de pecho, por eso ellos han descrito también, abarcan a veces el 17%, e incluso se habla de una angina cervical. Asimismo, la cefalea es otro síntoma atípico, como se precisa acá, ¿no? Parecia del deltoides, escápula alada, parecia del músculo intrínseco de la mano, dolor de pecho y cefalea. Otras características que demostraron este autor y colaboradores era el cambio de sensibilidad al pinchazo, bastante alto, déficit motor específico, 68%, y disminución de los reflejos osteotendinosos, ¿no? A diferencia de encontrar en una mielopatía. Por otra parte, hablamos de cervicalgia al movilizar el cuello y espasmo muscular. Esa es otra característica importante, sobre todo en dolor agudo. Los reflejos osteotendinosos, vuelvo a manifestar, pueden estar disminuidos y disminución específica en dermatomas, característicamente los más frecuentes C7, C6 y menos raro o más raros, perdón, los otros, ¿no? C5, C4. En la evaluación clínica, nosotros, y está demostrado así, tres test. Uno, el de Spurling, que ya
y colaboradores han demostrado que tienen alta efectividad, alcanzan un 95% manifiestan de como resultado positivo o verdadero positivo. Y también tiene una alta verdadero negativo, ¿no? Pero alcanza aproximadamente un 70%. Este test de Spooling, hay que recordar, es igual una extensión y una lateralización y reproduce el dolor. El otro es la abducción del hombro, en este caso se libera de esa sintomatología. Y el otro es el test de tensión del brazo. Algunos mencionan la maniobra de Valsalva positiva, pero no tiene la especificidad como test de Spooling. Entonces, igual, vuelvo a manifestar en la parte motora, en la parte de la evaluación física, es importante recordar básicamente las raíces en su función motora, ¿no? Y también los reflejos osteoprofundos, osteotendinosos, como en este caso el de bíceps, C5, brachioradial, C6 y tríceps, C6. La distribución también del dolor, ¿no? La parte sensitiva, importante, 8T1, la parte ulnar, digamos, y la parte de C6, siempre el dedo mayor o el dedo gordo. ¿Qué estudios podemos determinar que nos ayuden a determinar la patología de manejo, perdón, de la patología cervical de radiculopatía? Importante es la radiografía en sí, ¿no? Que nos va a determinar ya algunos grados de artrosis o espondiloartrosis y tiene también baja especificidad, pero cuando hacemos una radiografía en lateral podemos encontrar, como en este caso, una estenosis foramina. Importante es en la radiografía en lateral para determinar también actualmente, y es muy importante a tomar en cuenta, es el balance sagital que podamos tener en la columna cervical, ¿no? Hacer sus mediciones. Y en flexión y extensión para determinar la estabilidad de la columna. El otro estudio, como lo han mostrado, es Barlet y Herbert, tiene alta especificidad, es la resonancia magnética cervical. Sin contraste, y esta se determina, hay mucha controversia en este, bueno, no tanta controversia, sino que se sabe que a partir de los 6 semanas de haber hecho un tratamiento conservador, recién se puede hacer, es lo que indica, si no hay banderas rojas, hacer un estudio de resonancia magnética. Habitualmente no es lo que encontramos en la actividad médica diaria, generalmente ya vienen con una resonancia a veces antes del manejo conservador que se le pueda dar. Mierotomografía tiene también la misma especificidad y sensibilidad que la resonancia magnética, sino que evidentemente es un examen invasivo. La tomografía tiene su utilidad en vista a determinar si es una hernia, entre comillas, blanda o artrófica o dura. Y eso es importante para tomar una decisión respecto a su manejo. Algunos estudios, este me pareció interesante, es que han hecho una densitometría ósea y verificar el nivel de densidad de cada vértebra en cada región, digamos. Y efectivamente, lo que sabemos, está demostrado acá, es que en el pedículo, en la lámina y las masas laterales, pues tienen la mayor densidad y es justamente donde hacemos nuestra fijación habitualmente. Pero importante es que tanto en el cuerpo vertebral, las partes laterales, ¿no? y posterior tienen quizá la mayor densidad que la parte anterior del cuerpo vertebral. Y muchas veces sí, pues nos pasa también en el intraoperatorio que para hacer la distracción del espacio discal, pues el tornillo que ponemos para distraer, o que ayude a distraer, pues puede erosionar o dañar el cuerpo vertebral. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
La electromiografía tiene una evidencia insuficiente en el diagnóstico y evidentemente en cambiar o no el manejo de la radiculopatía cervical. Sin embargo, sí es útil para determinar siempre, igual que a nivel lumbar, determinar neuropatía o alguna alteración este, de tipo neuropatía. Algunos lo consideran como Anderberg, el bloqueo selectivo como parte del diagnóstico. En esto hay que recordar el porcentaje alto que tiene la sintomatología de dolor difuso a nivel de la extremidad superior. Tiene casi un 50%, ¿no? Entonces es mucho más difícil poder determinar con el bloqueo selectivo, determinar la radiculopatía o el nivel de afectación. El manejo en general está bien resumido en este cuadro por este estudio. Se hace un tratamiento conservador, están incluidas un tratamiento con AINES sobre todo, no tanto así con corticoides, no está demostrado. Por otra parte, la terapia física, propiamente dicha, la tracción y el estiramiento. Eh, Otros son el tratamiento intervencionista. Una vez que ha fracasado esta, se menciona del bloqueo foraminal y bloqueo translaminar epidural. Y como tratamiento quirúrgico, la disectomía y foraminotomía. Además, de por vía posterior y la artrodesis cervical anterior y la artroplastia. Son las tres formas de abordar este tipo de patología. Bien, el tratamiento no quirúrgico tiene algunas características, evidentemente. Este es un eh, fluxograma que permite determinar el manejo de medicina y rehabilitación, sobre todo, que lo que se ha ido manifestando, ¿no? De hecho, primero se hace el diagnóstico de radiculopatía cervical con ciertas características clínicas y determinar las banderas rojas es muy importante. Si tiene esto, evidentemente hay que hacer un estudio al respecto, pero si son negativas a las banderas rojas, hay que determinar si tiene o no tiene mielopatía. Entonces, si tiene mielopatía, resonancia magnética. Y si no lo tienen, si ha habido o no historia de trauma. Y acá recién viene el estudio radiológico, ¿no? Igual, en este caso, cuando han tenido no trauma, para verificar la estabilidad de la columna vertebral. Lo demás siempre es el manejo de terapia física y si por 6 semanas no hay mejoría, evidentemente ampliar recién los estudios de resonancia magnética, eso es lo que recomiendan las guías, y poder pensar en un tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿qué opciones de tratamiento no quirúrgico tenemos? Uno de ellos es la terapia física en fase aguda. Eh, en fase aguda, como se menciona acá, se precisa que puede ser 2 veces por semana durante 6 semanas. Esa es la recomendación. ¿Qué, ¿Qué posibilidades hay de mejoría? El detalle es que muchas veces no podemos distinguir entre la historia propia de la enfermedad, porque muchos de los pacientes mejoran por sí solos, por decirlo así, y, y si ha hecho efecto o no la terapia física. Pero se espera por eso hasta 6 semanas y que pueda haber una mejoría del caso. La tracción mecánica sola tiene sus objeciones claras. Sí, en algunos casos, cuando hay mucha contractura muscular, sí se puede adosar a la terapia física en general. Y se habla de 10 sesiones agregadas a terapia. El collarín blando, en realidad ha demostrado poca mejoría y puede o no utilizar. Los masajes tienen una baja evidencia para el manejo de radiculopatía cervical. Y en cuanto a medicación, se habla, como vuelvo a manifestar, de AINES y de relajantes musculares, más no tanto de los corticoides. En algunos casos han sugerido algunos estudios que, sin embargo, no son contundentes.
Las infiltraciones con esteroides, esto ya lo vamos a ver en un momento. Se habla de efectividad hasta por un año. Este estudio nos menciona sobre factores pronósticos y curso de la radiculopatía cervical en hernias discales. Y han hecho una revisión sistemática en el cual han encontrado 1.221 artículos referentes a esta, pero son pocos los que cumplieron finalmente, ¿no? Básicamente 3 estudios. Y concluyeron lo siguiente. Definitivamente la calidad de la literatura actual sobre la evolución y los factores pronósticos de las hernias del disco cervical sintomáticas con radiculopatía aún es deficiente. Por otra parte, la mayoría de los pacientes con hernias del disco cervical y radiculopatía experimentan mejoras sustanciales dentro de los últimos meses posteriores al inicio. Y se habla incluso de una recuperación completa hasta un año y 36 meses. Los pacientes no presentaron sus casos, no presentaron déficits neurológicos progresivos ni desarrollaron mielopatía, a largo plazo, ¿no? Siempre es el temor de nuestros pacientes de ver si van a ir a disminuir su fuerza o a tener un mayor compromiso. Entonces, tenemos que estar tranquilos y manifestar que justamente eso es lo que menos sucede. Los resultados preliminares que tienen en este estudio sugieren que los sujetos, tenemos pacientes también así, con reclamaciones de indemnización laboral tienen peor pronóstico. En esos casos hay que revisarlos y muchas veces acompañarlos de una evaluación psicológica. ¿Qué de las inyecciones esteroidales o igual a nivel cervical? Se habla de los 3 abordajes, ¿no? Interlaminar, transforaminal y compacto. Este estudio, como ven, tiene bastantes casos para poder hacer una conclusión valedera y podemos decir que en este estudio mencionan también que el abordaje interlaminar fueron el que tuvieron mayor complicación, ¿no? Entonces, concluyen lo siguiente: puede ayudar a identificar o aislar la sintomatología difusa, como ya se ha precisado, o proporcionar una opción no quirúrgica, que muchas veces pueden mitigar la decisión de una cirugía. Se habla de que el 14,5% progresaron a cirugía durante el año. Y hubo un grupo significativo de pacientes que sí progresan a hacer cirugía, depende de factores como la edad. Mientras más edad, más posibilidades, porque la degeneración es mayor. El sexo, en este caso masculino, el diagnóstico, básicamente la discoartrosis, y las comorbilidades como los fumadores crónicos y diabéticos. En particular, las inyecciones repetidas redujeron el riesgo de cirugía posterior. Ellos incluso aplicaron hasta 4 inyecciones o más epidurales. Entonces, no tuvieron reparos en hacer varias veces al mismo paciente, ¿no? Entonces, se habla de tratamiento quirúrgico según esta guía y no ha cambiado en el tiempo. Esta guía del NAS es del 2011. Manifiesta que se sugiere la intervención quirúrgica para el alivio rápido de los síntomas de la radiculopatía cervical por trastorno degenerativo en comparación con el tratamiento médico interventivo. Grado de recomendación. Sí. Entonces, ¿cuándo se sugiere? Se sugiere, como se ha manifestado, cuando hay persistencia de la sintomatología, por lo menos hasta las 6 semanas. En las siguientes exposiciones se van a ver mucho más a hondo el tipo de abordaje que podamos tener para esta radiculopatía cervical. Como ya se ha manifestado, la laminotomía, la artrodesis cervical anterior y la artroplastia. Pero podemos decir, justamente hablando de esta guía, que tanto la descompresión como con la fusión
Se sugieren como estrategias de tratamiento comparables que producen resultados clínicos similares. Lamentablemente no hay una mejoría significativa respecto a fusión o no en el tratamiento de radiculopatía cervical del trastorno degenerativo. Sin embargo, se sugiere la adición de un injerto intersomático para la fusión para mejorar, esto es importante, la alineación sagital después de una descompresión. Actualmente sí también es una recomendación B. Por otra parte, tanto la fusión con caja o con o sin placa se sugieren como estrategias de tratamiento comparables. En realidad, no es mucho la diferencia, salvo que cuando se utiliza placa, el grado de pseudoartrosis es menor, pero no significativo. Por otra parte, se menciona que tanto la fusión anterior como la laminoforaminotomía posterior para el tratamiento de la retinopatía cervical degenerativa de un solo nivel secundaria a una hernia del disco blando, ¿ya? Para lograr resultados clínicos exitosos son comparables. Ese es otro punto a tomarlo en cuenta. Por lo tanto, podemos concluir que de esta exposición es que debemos estar siempre alertas a las banderas rojas en la valoración de la retinopatía cervical y de síntomas atípicos en esta. Además, el manejo es siempre conservador inicialmente y se recurre a estudios sobre estudios clínicos sobre la historia natural de la enfermedad, lo cual es bien difícil, no lo es sencillo. Y recordar que tenemos tres opciones de tratamiento quirúrgico y debemos de estar habituados en esto, ¿no? Las cuales han demostrado efectividad clínica hasta los 4 años eh, en mejoría de esta sintomatología. Muchas gracias. Gracias, doctor Elar. No sé si alguien tiene alguna pregunta de este primer tema, que es el manejo generalidades de la radiculopatía cervical. Más que técnicas quirúrgicas, que es lo que vamos a hablar más adelante, doctor Elar, no sé si lo mencionaste, pero si puede comentarnos algo más sobre la efectividad o la experiencia que tiene con el manejo conservador, no solamente la terapia física, sino las infiltraciones foraminales. ¿Qué puede decir sobre la efectividad de esas técnicas de manejo conservador? Claro, según los estudios, quizá los que mayor han demostrado es la infiltración con corticoides a nivel foraminal y otros dicen translaminar. No tanto la interlaminar porque manifiestan que tienen mayores complicaciones. Por otra parte, nosotros como, bueno, individualmente no tenemos una experiencia respecto al manejo específicamente de hacer infiltraciones. No lo hacemos habitualmente, pero sí tenemos siempre algunos pacientes que ya vienen complicados tanto con mielopatía o con una infección epidural. Eso es lo que a veces tenemos que manejar. Pero no tengo una experiencia respecto a qué pacientes realmente van bien con este tipo de abordaje, ¿no? Pero sí, sería bueno, ¿no? Si alguien tiene una experiencia de este tipo, sería bueno tal vez que nos pueda ayudar a precisarlo. Ok, doctor Elar. Doctor Cari, y para que quede claro sobre todo, ¿cuánto tiempo y cuál es la condición del manejo conservador en cuanto a rehabilitación y analgesia? Para que le diga al paciente ya es quirúrgico o hay algunas condiciones no solamente de tiempo en el cual usted decide la cirugía, ante una radiculopatía. Claro, ante una radiculopatía cervical y que no tenga signos de alarma como las banderas rojas, tenemos que esperar de 4 a 6 semanas. 6 semanas es nuestro límite para tomar una decisión respecto al tratamiento quirúrgico o invasivo, ¿no? Ok,
Excelente, doctor. Básicamente es el tiempo, no tanto así, yo también tenía la idea de repente de encontrar signos de mielopatía, no lo es tanto, dado que habitualmente los estudios dicen que no se va a agravar, no se agrava esta sintomatología. Ok, excelente, doctor Elar. Muchas gracias por su ponencia. Gracias. De hecho, nos volveremos a encontrar más adelante en el curso, en el caso clínico. Por ahora, vamos a dar pase al segundo tema, el segundo expositor, que es el doctor Vinicius Benítez de la ciudad de Sao Paulo, que nos acompaña. Y antes de darle el pase, agradecerle por su colaboración, no solamente en este curso, sino ya nos ha venido colaborando en la parte de casos clínicos que hacemos mensual. Y para nosotros es un gusto que tenerlo presente siempre, doctor Vinicius Benítez. Es un gran placer estar aquí con todos. Agradezco la invitación para estar hoy acá con usted. Eh, Empezar la presentación. Un momento. ¿Todos están viendo? Sí, ¿Está bien? sí, excelente. Entonces, la artroplastia cervical. ¿Cómo surgió la idea de artroplastia? Es una duda biomecánica en respecto al brazo de palanca, porque cuando hacemos una fusión, une una, dos, tres vértebras, y después de unión de dos, tres vértebras, obviamente hay una carga mayor en nivel adyacente. Entonces, esta carga con el tiempo tiende a traer complicaciones para el nivel adyacente, dolor, hernia y degeneración. Lo histórico de prótesis cervicales empiezan con discos lumbares artificiales, mediados de la década de 80. Solo casi 10 años después, los primeros prototipos cervicales, entonces en 1991, con prótesis de quilla. Eh, es muy interesante ver lo histórico con las prótesis de quilla que eran muy grandes, hacían un desplazamiento grande de articulación. Es muy difícil para hacer la colocación de disco artificial. Muy dolor pós-operatória, una distracción muy grande de espacio discal. Pero con las prótesis modernas hay una mayor eficiencia biomecánica, menos complicaciones. Vários expertos já estão considerando a primeira opção para grupos específicos de pacientes. ¿Por quê? Porque as complicações são menores, são menos complicações, e os resultados clínicos, que são dolor ou parâmetros radiológicos de enfermidade de nível adyacente, são menos quando comparados com fusão. Muy importante hablar de indicaciones. Las indicaciones y contraindicaciones de prótesis son principales. Entonces, radiculopatía cervical y mielopatía cervical pueden ser tratadas con uso de prótesis. No hay un límite de edad para uso de prótesis en la literatura, pero FDA americano orienta uno o dos segmentos cervicales. En Brasil no hay un número límite, pero nosotros hacemos casi siempre uno o dos. Yo tengo solo un paciente que muy joven, 32 años, com 3 hernias de disco grandes, que eu coloquei
usei próteses de disco em 3 segmentos. Pero penso que é completamente um caso à parte. As contraindicações, muito importante. Artrose facetária moderada a grave, pérdida de movilidade, redução de disco mais de 80%, inestabilidade cervical, como obviamente uma listesis, osteoporose, muito importante. Osteoporose, pacientes que com índices altos de tabaco, osteopenia, também são pacientes que devemos ter muito cuidado para a indicação de próteses. A classificação atópica do segmento é uma contraindicação, porque a ideia é manter o movimento e, em casos de classificação atópica, o movimento é comprometido. Enfermidade metabólica de los huesos, artrite reumatoide e espondilitis anquilosante também são contraindicações, assim como deformidade cifótica, infecção e traumatismo. A técnica cirúrgica é a mesma de CDF, fusão, com acesso clássico de Smith-Robinson, com a preparação de platillos, que é muito importante, porque não podemos fazer uma lesão de platillos com o risco de subsidência e também de migração do implante. Ponemos a prova quando hacemos a colocação da prova, devemos usar a maior possível, la que ocupa mais espaço. É importante colocar a maior prova e depois o maior implante possível no paciente. A inserção de implante é sempre hecho com radioscopia. Então, podemos controlar, fazer um controle de inserção com a radioscopia para que a prótese esteja em la posição mais central e que ocupe mais espaço possível. E, obviamente, cuidados com hemostasia. Pós-operatório, isto é que oriento mis pacientes em pós-operatório, enfermaria ou habitação. Então, normalmente no encaminho o paciente para unidade intensiva, alta hospitalaria, generalmente em 24 horas pós-operatório. Hacemos controle com 1 a 3 meses de pós-operatório, generalmente 3 meses pós-operatório, com dinâmica, e uso de anti-inflamatório durante 2 semanas. Este é um caso clínico típico, paciente jovem, 34 anos, mulher, com mielopatia cervical há 2 meses. 2 meses começou pouco de dolor, pero dificuldade de movimento de mano direita, e depois diminuição de sensibilidade por conta de uma hérnia de disco muito grande. Então, uma prótese nível. Complicações. As complicações são as mesmas que fusão. Então, disfagia, lesão de laringeu recorrente, com alteração para falar, lesão esofágica, lesão dural, raiz ou medular, infecção e migração de implante. Quando hacemos uma comparação de parâmetros clínicos, há uma maior melhora em la artroplastia em comparação com
fusión. Panday en 2016 mostró una mejora significativa en la VAS, que es de dolor, escala visual analógica de dolor, Neck Pain Disability Index y Neck Arm Pain Score. Todos los parámetros clínicos con mejora significativa para pacientes con prótesis. El mismo año, 2016, meta-análisis con 8 estudios prospectivos aleatorizados, randomizados, una ventaja de artroplastia sobre fusión, con todos los parámetros analizados, parámetros clínicos de dolor, evolución neurológica, eventos adversos y complicaciones, y procedimientos secundarios, como reoperaciones, aspectos funcionales y satisfacción del paciente. Todos los parámetros en una meta-análisis de 8 estudios demonstram uma mejor evolução para pacientes com artroplastia. A enfermidade de nível adyacente, que é uma das mais importantes, dos mais importantes motivos de indicação de artroplastia. Este estudo de 2004, um artigo de revisão com 1.200 pacientes, próteses biomecanicamente menos eficazes que temos hoje. Por exemplo, hoje temos próteses de terceira geração, em 2004, próteses este artículo com próteses de primeira e de segunda geração. Pero é possível ver uma diferença pequena, pero há, de 4,8% de reoperações em fusão e 2,9% em artroplastia. Então, em 2004, uma dúvida. Há realmente uma menor incidência de nível adyacente? Pero que é uma dúvida bem importante, mas devemos ter em consideração que eram próteses menos modernas que temos hoje. Depois, 2018, revisão sistemática e meta-análises com mais de 3.000 pacientes, com follow-up hasta 10 anos. Então, é uma grande revisão com muitos pacientes e com um largo prazo de seguimento. Reoperação em 10 anos. Fusão é quase o doble de reoperações. Fusão 16,8% e próteses solo 9,7%. Conclusão do estudo: a prótese diminui a incidência de enfermidade a nível adyacente. A artroplastia multinível. Esto é um estudo para demonstrar a eficácia de próteses MOB-C. Então, um estudo de uma marca de próteses. Davis faz esse estudo em 48 meses, com 330 pacientes. Todos os parâmetros de dolor são significativamente melhores em artroplastia, menos reoperação. A diferença é muito grande: 15% reoperação em fusão, 4% reoperação em pacientes com artroplastia. Pero depois, Radcliffe tem os mesmos pacientes de Davis para fazer uma análise independente. Então, com 60 meses de follow-up com os mesmos pacientes de Davis, pero um grupo de estudo completamente independente, confirmou o resultado
que tiene Davis. La misma evolución de parámetros de dolor mejores en artroplastia. En 2017, un artículo de revisión sistemática que concluyó que la artroplastia es al menos tan segura y eficaz como la fusión, con la ventaja de mantener el movimiento y una menor tasa de recuperación. Entonces, la idea es que todos los artículos actuales tengan una orientación al mínimo, al mismo tiempo que es una técnica segura y eficaz, cuando comparado con fusión, es la técnica que los estudios demuestran una superioridad, pero no mínimo, no inferioridad. Esto es muy importante porque cuando se hace una comparación con la técnica que es estándar, caso de fusión, la mayor parte de estudios demuestran no inferioridad. Esto es significativo, es importante. En algunos estudios, muchos estudios demonstram superioridade quando comparado a alguns parâmetros, principalmente parâmetros clínicos e também parâmetros radiológicos. Se hacemos próteses, temos pacientes que, primeiro, tenham uma degeneração pequena em ou dois níveis, pero uma degeneração maior em um nível. Para esses pacientes, qual é a ideia? Fazer todo artroplastia, fazer todo fusão. Ou uma alternativa, fazer cirurgia híbrida. Então, com o desenvolvimento de cirurgia de próteses, atualmente hacemos também artroplastia más fusión en pacientes completamente seleccionados. En 2016, Zhang, un meta-análisis en comparación cirugía híbrida y cirugía de fusión, 2 años. Los parámetros de dolor, Neck Disability Index, y también parámetros de movimiento, de radio de movimiento, son mejores en pacientes híbridos. Escala de dolor, VAS, similar. E híbrido tem uma redução de degeneração adyacente. Então, também é uma técnica possível, é uma técnica segura e é uma técnica eficaz. As conclusões é que a literatura atual suporta a artroplastia para uni ou multinível quando comparado com fusão. Faltam estudos a largo prazo que sejam considerados gold standard. Eu penso que em uma parte específica de pacientes, sim, próteses é gold standard, na minha opinião, técnica atualmente. Que pacientes? Pacientes jovens, pacientes com pouca alteração degenerativa e pacientes que tenham uma hernia de disco, uma compressão de raiz ou uma compressão medular. Há vantagens biomecânicas, não há dúvida sobre as vantagens biomecânicas, e há muitos estudos com melhores resultados clínicos, principalmente em pacientes selecionados. Pero há desvantagem de custos. A prótese generalmente é mais cara que a artrodesis e há mais contraindicações. Não são todos os pacientes que são elegíveis para uma cirurgia de próteses. Então,
penso que prótesis é uma técnica muito boa para muitos pacientes, pero não pode ser utilizadas para todos. Não existe esto em cirurgia de coluna. Penso que todos os cirujanos tenham que ter em seu arsenal técnico opções e elegir a melhor técnica exatamente para pacientes individuais. Penso que fusão é a técnica estándar, pero para alguns pacientes, a técnica de próteses é bem indicada. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor Vinicius. Muy agradecido por tu brillante exposición. Saludo a Robert Burgos, miembro de ASPECIBE y coorganizador del curso. Doctor, una consulta. Su experiencia hasta cuando hablamos de esa patología multinivel, ¿se me escucha? Sí, sí. En su experiencia, doctor, ¿cuál es cuántos niveles que se puede colocar como máximo de artroplastía? Sí. Sin alterar la biomecánica de la columna. Sí. En mi práctica clínica, uso artroplastia para 1 o 2 niveles. Pero, como lo dije, tengo solo un paciente con 3 niveles, un paciente excepcional, un paciente con 32 años, 3 hernias del disco quirúrgicas, y que la idea es 2 artroplastias y una fusión, 3 artroplastias. Entonces, para este paciente, elegí hacer artroplastia en 3 niveles. Pero yo conozco bien un cirujano de Lisboa, de Porto, en Portugal, Dr. Oscar Alves, que tem uma grande experiência com pacientes com 3 níveis de próteses. O segmento desses pacientes é muito bom, muito bueno. Com a mesma evolução de pacientes de artroplastia de fusão de 3 níveis, em termos de complicações, e uma boa evolução em relação a pacientes com 1 ou 2 níveis de artroplastia. Então, penso que é possível, mas acá em Brasil não penso que pode ser utilizado largamente. Robert, Hola, Eduardo. doctor Vinicius, sí, o sea, esta técnica, la artroplastia, demanda a veces, y con práctica, exquisitez técnica, necesidad. Si no hay algunas complicaciones. En su experiencia, sobre la osificación heterotópica, ¿cómo le ha ido? ¿Se le ha presentado constantemente? La calcificación heterotópica es una complicación muy dependiente de la técnica de preparo de palillo y dependiente también del implante. Por ejemplo, implantes que tienen quillas muy agresivas, grandes, la incidencia de complicación, osificación heterotópica era muy grande. Con las prótesis modernas, que son prácticamente solo posicionadas em press fit, no espaço de escala, não temos estas complicações de osificação heterotópica. Uma ajuda para que isso não ocorra é o uso de anti-inflamatório por 2 semanas. É uma para evitar osificação heterotópica.
Doctor, ¿qué tipo de antiinflamatorio? ¿AINES? AINES, sí, sí. Ok, Exacto. gracias. Gracias. Bueno, no sé si habrá alguna otra pregunta, participantes. Hola, buenas tardes. Sí, adelante, doctor Vázquez. Doctor Vinicius, creo que la mayor complicación de la artroplastía es la artrodesis. Se opera pensando hacer una artroplastía y el paciente termina con una artrodesis. Y resulta siendo una artrodesis muy cara. Dentro de los mecanismos de selección para escoger el mejor paciente está evitar aquellos pacientes que tengan cierto nivel de espondilosis. Usted muestra una diapositiva en la que hay un osteofito delante en la parte anterior de la vértebra superior. ¿Qué recomienda usted para poder evitar la artrodesis o seleccionar mal el caso y que termine siendo la artrodesis más cara del mundo por no seleccionar bien el caso? Sí. Una cosa importante. Pienso que la artrodesis no es una complicación. Artrodesis puede ocurrir y es una tendencia para todos nosotros. Después de un tiempo, todos nosotros tenemos una tendencia a hacer anquilosis. Esto es natural. La artroplastia, la idea es mantener el movimiento para siempre. No es para siempre. La idea es que sea que tenga movimiento por lo tiempo que que ocurre normalmente en todos los otros. Hay una otra cosa importante que es, mesmo que ocurra artrodesis después de la prótesis, mesmo después que colocamos la prótesis, ocurre una artrodesis. Esta artrodesis es cara, sí, es cara, pero la posición de espacio discal es una posición biomecánica mejor para el paciente. ¿Y por qué? Porque como hay movimiento, la tendencia es que la estabilidad ocurra en la posición más anatómica cuando, por ejemplo, 5, 10, 15 años después de inserción de prótesis. ¿Comprende o que eu digo? Que hay una diferencia. ¿Es una artrodesis cara cuando ocurre? Sí, naturalmente sí. Pero es una artrodesis mejor, porque la posición de espacio, espacio discal y de las vértebras de la columna cervical son mejores do que cuando hace una fixación, principalmente en pacientes jóvenes. La elegibilidad de pacientes es muy importante. Por eso que digo, la indicación y la contraindicación, todos los médicos, todos los doctores tienen que conocer profundamente para que no tengamos problemas de complicaciones a corto prazo. Pero a largo plazo, naturalmente que hay posibilidad de termos artrodesis, sin duda.